Bienvenidos a nuestro capítulo 6 del podcast La True. Qué gusto verlos, chiquillos. Tanto tiempo sin vernos. ¿Quieres que lo diga? Oye, pero creo que en realidad faltó el saludo. Faltó la esencia del Ya, saludo. vamos. Diga, Gaby, haz lo tuyo. Yo voy a Haz hacer lo tuyo. mi sello. Haz lo tuyo. ¡Bienvenidos! Sí. Oye, me lo grabáis y lo voy a poner de alarma. Alarma, ¿cierto? Bienvenido a tu día laboral. Sí. Oye, Para los días lunes. Qué genial poder. Llevamos 6 capítulos ya. Rápido ha pasado. Y se vienen unos capítulos de aquí hasta fin de año muy buenos. Así que todos ahí a suscribirse. Estamos contentos de comenzar nuestro capítulo. Hoy tenemos bueno, ya vieron en la publicidad muchos, pero tenemos un capítulo súper interesante que va a hablar acerca del interior, acerca de nuestro corazón. Vamos a hablar acerca del carácter del artista. Y de verdad que se viene un capítulo súper introspectivo. Ajá. Pero antes queremos saludar Testimonial. a nuestros auspiciadores. Así es. No sé si alguien quiere presentar. Acá tenemos a Trino. Café Trino. ¿Quién es? Vuelve Trino a nuestro, Trino. a nuestro Oye, este capítulo. café es muy bueno, muy bueno. ¿Cuál es el que Sí. estamos tomando ahora? Brasil. Brasil. Caramelo. Yo sé algo en portugués, les digo que. Ay, no. Para los que saben portugués, ahí la dejo. Ay, no. Eu sou No. menino muito Yo quiero gostoso. Yo quiero decir que Trino no solamente vende café, Trino Exacto. tuesta café. Oh. Que ese es un Estupendo. valor agregado al café de Trino, porque ellos son, ¿cómo se dicen cuando son? Tostaduría. No, pero cuando tú catas café, Catador de café. catador de café, sí, se dice así. No sé cómo se dice. Eso. Bueno, la cuestión es que ellos van Son haciendo baristas, eso, baristas. son baristas y ellos van haciendo diferentes mezclas de Los ruidos extraños que estamos usando detrás de cámara. Siga. bueno, ellos hacen diferentes mezclas con el café, van viendo y probando diferentes granos y por eso llegan a diferentes como tostadurías o Oye, tipos de tueste de café. Y ellos hacen Y son geniales, catas me con más gustan. personas a veces, ¿o no? Sí, ¿En serio? tienen Mira. catas de verdad, Mira, donde deberíamos ir De Enseña. vez enseñan. en cuando hacen. Bien. Y vamos al tiro con nuestra dinámica. Sí. Bien. Cortina musical. Cortina musical. Bien, y como nos estamos poniendo más... Viejos. No viejos. También. Vamos más También. profundo. Gordos. Hemos hablado muchas características acerca de los creativos, cómo se desenvuelven en cierto capítulo anterior. Y ahora queremos tocar algo importante, que muchas veces nos enfocamos en el talento, o nos enfocamos en el resultado de nuestra obra, pero que hay dentro de nuestro corazón. Y vamos a ver en la Biblia que también Dios habla acerca del carácter de los líderes, pero también vamos a ver que hay cualidades importantes que Dios utilizó o Dios formó en el corazón de ciertas personas para cumplir un propósito que era poder manifestar su presencia acá en la tierra por medio del tabernáculo. Entonces, vamos a hablar acerca del carácter del artista, diseñador, creativo. Y nuestra dinámica del día de hoy es que nosotros primeramente podamos entender o podamos contar un poco acerca de cuál está haciendo el llamado a las artes que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuál es esta asignación especial basada en lo especial que Dios nos puede haber dado a cada uno de nosotros? Entonces, la idea es que toda la gente que pueda estudiar ver este capítulo, ver la True, pueda también entender cuál es su asignación creativa basada en este mensaje bíblico. Y ahora es que cada uno de nosotros pueda compartir acerca de hacia dónde Dios me está llamando por medio del arte. No sé si quieren partir ustedes, chicos. Ya. La Susana. Sí. La más chica. No, es que el nuestro en algún momento se junta, es como muy cuático, ya. Bueno, algo que yo tenía, mi principal llamado cuando niña, yo estuve en Jucum un año más o menos como capacitándome, tomé la escuela de discipulado y después tomé una escuela de misiones fronterizas, que es como muy específico en el tema de las misiones de los grupos no alcanzados, de países hindúes, budistas, musulmanes. Y mi corazón en ese entonces... ¿Por eso se casó con alguien así? No. Con un Pero, indio. o sea, Con Oh. un indio. No, de hecho, hablo, mira, ya. Mi corazón es muy apasionado por las naciones no alcanzadas, como gente que principalmente no tienen acceso libremente al evangelio como nosotros. Creo que cuando escucho testimonios de las personas, yo estuve en India
Y cuando escuchaba los testimonios de las personas que se le aparecía, que se le aparecía Jesús como revelación, para mí eso era como... Yo nunca vamos a poder a lo mejor experimentar algo tan extremo porque ellos tienen la revelación y son mucho más radicales que nosotros incluso. Entonces en ese tiempo como que mi llamado era ese, full. Pero por ejemplo, en ese tiempo yo no hacía nada artístico, no ilustraba nada. Pero igual hacía como algunas cosas como de escritura. Escribía, en ese tiempo hacía escritura. Escribía muchos poemas, me acuerdo. Y como en Jucum teníamos que hacer los diarios como semanales, uno tenía que ser muy creativo. Querido diario. No, pero era como en resumen de la semana. Entonces a mí me gustaba mucho hacer los collages, dibujaba mucho en el cuaderno. Momento triste. Momento triste, momento feliz. Eso Era como los diarios, era como más un feedback de la semana. Y en ese tiempo yo me acuerdo que decía como, Señor, ¿cómo uno puede predicar en estos lugares? Y como que el Señor me decía que el arte es una buena herramienta para los lugares donde específicamente el cristianismo no puede llegar. Porque a veces pensamos que en esos lugares uno puede ir como enfermero, como psicólogo, y sí, es mucho. Como doctores, etcétera, pero también el arte, porque ellos son muy apasionados por el arte. Si uno va, por ejemplo, a India, ellos son con la higiene en las manos, las mujeres, mucha pintura, mucha arquitectura, como todo trabajo manual y les encanta, como culturalmente, y la alabanza les encanta, la música les encanta, como el arte visual. Y yo me acuerdo que antes de empezar a estar con Jonah, cuando estábamos pololeando, nos gustábamos, habíamos salido ya un par de veces, pero a mí lo que me frenaba, algo que en ese tiempo pensábamos mucho, era como los hombres no están siempre dispuestos a renunciar a su comodidad y para poder... Es que quizá era como que uno veía como las mujeres en las misiones y los hombres como exacto, que no. O como las mujeres, la típica mujer soltera en misiones, ¿cachai? Claro, Pensaba mucho... y yo pensaba mucho, por ejemplo, conocí muchas misioneras solteras y decían como, es que yo no he podido estar con alguien porque las personas con las que me he interesado no he podido involucrarme o no están tan dispuestos o son tan arriesgados como yo. Como en ir a estos lugares, en cambiar tu cultura, aprender el idioma, adaptarte fácilmente. Y esa era una de las conversaciones que con Jonah antes de empezar a estar juntos teníamos pendientes. Sí. Y era como, a mí me encantaba el Jonah. Aún. La tengo loca. Pero yo estaba como yo decía, pero Señor, ¿cómo no puedo estar con alguien que me haga renunciar a eso? Y tú aún no veías como en el John así como pero indicios de que él sí quería trabajar como yo era una tumba, no, como misionero sí, pero en cuanto a que me gustaba la Susana, paréntesis, era una tumba yo. Yo no era una tumba, yo no sabía si le gustaba, pero... Yo me hacía lo interesante. Sí, se hacía lo interesante. Sí. Pero entonces como que era una conversación que faltaba. Entonces, como que ahí viene la parte del Jonah, dejémoslo ahí. Sí, pero ahí la Su siempre igual ha estado como, yo la veía, igual interesa siempre por el arte. Le gustaba hacer estas coreografías para niños, ¿cachai? El tema de la danza, la pintura, empezó a aprender de a poco, la escritura, un tiempo mucho, yo la estoy impulsando ahora para que retome la escritura, porque en serio escribe bacán. Pero por mi parte, siempre igual me gustaba el arte. Me gusta el arte. Todo tipo de arte. Me gusta el arte. Así era yo. Aquí tiene un chico que se parece. Sí, no, pero paréntesis. Antes de los 17 años no hacía nada de lo que hago ahora. Nada. No es como decir, oye, de niño tú pintas. O sea, sí pintaba de niño, pero nada así como más allá de eso. Y me acuerdo que me paré al espejo y le dije, Señor, este es chistoso, yo me río ahora. Yo tenía muy baja autoestima en mi adolescencia, Dios trabajó con muchas cosas ahí. Y le dije, Señor, me mira al espejo, soy feo y más encima no hago nada. Le decía, al menos dame algo para hacer, así que sepa hacer algo. Dame unos bigotitos. Dame unos bigotes, no sé, algún sazón para bailar. Pero fuera de broma fue como eso, y de ahí empezaron como, Dios me empezó a relacionarme con personas que me enseñaron el tema del baile, el tema de la pintura, el tema de, oye, me gusta más dibujar. Y cuando fui de misión a Uruguay, tuve 6 meses en Uruguay, mi escuela de discipulado también en Jucum, ahí Dios volvió a abrir como ese sueño del llamado en el arte. Me dijo, oye, recuerda que tú siempre has pintado cuando eras niño, no dejes de hacer esto, que tiene parte de, no me distraiga ahí el detrás de cámara, no. Como que es parte también de la identidad que yo te di y que voy a usar eso para algo.
Y me acuerdo que oré y dije, pucha, ya, me gusta bailar en ese y dibujar. ¿Qué estudiar? ¿Algo relacionado con danza o con dibujo? Y orando y todo, Dios me empezó a direccionar a diseño gráfico. Paréntesis, yo nunca sabía que existía la carrera de diseño gráfico hasta 6 meses antes de entrar a estudiar. Tenía compañeros que entraban y ya sabían los programas y cuestiones, y yo, nada, chao. No sabía ni usar ningún programa, nada. Pero ahí fui aprendiendo y todo, y dentro de la carrera Dios me empezó a interesar mucho por la tipografía y el lettering. Y hay otro paréntesis. Cuando niño, viste que te enseña la clase de caligrafía, era la única tarea que yo lloraba porque odiaba hacer tareas de caligrafía. Reprobabas caligrafía. No me gustaba hacer letras ni tomarme el tiempo para escribir bien y todo. En Chao, los una pérdida cuadernos de una pérdida de caligrafía. tiempo. Con que me entienda yo, está todo bien. Pero por algún motivo me empezó a gustar esa parte en la universidad y un día camino del metro a la casa, cuando ya llevaba como 2 años haciendo letras, le dije a Dios, ¿por qué me gusta tanto esto si no me gustaba cuando niño? Era como algo que yo decía, hoy quiero hacer eso cuando grande. Me dijo, porque yo puse esa pasión en tu corazón para que a través de esto me muestres a mí. Es como el único propósito. Y de ahí como que empezó Dios a dirigir un poco más el arte hacia esa área. Y también junto con eso a misiones, que misiones siempre he tenido el llamado a misiones desde niño. Con mi padre también Dios me lo confirmó cuando era más chico y todo. Y por eso también siempre he estado ligado a misiones. Y cuando en esta conversación que teníamos con las Usanas para ver si estábamos juntos, lo único que me trababa a mí era que para mí no era como, no encajaba en nuestro llamado. Como yo, arte en misiones, la SU, como misiones transculturales y fronterizas. Y en una conversación que tuvimos, super X, Fue muy random, fue como que estábamos en un todo se café. dirigió a eso, a aclarar ese punto, pero sin ponernos de acuerdo. Y Dios Porque me- el Jonah me dice, yo no entiendo cómo lo mío puede encajar con las misiones Sí, transculturales. po. Y ahí estuvimos Y hablando. no sé, yo creo que me entró el espíritu. ¿A dónde? Me quería amarrar, te caché. No, yo creo que fue como una revelación muy del Espíritu Santo, como que dijo como el arte es una herramienta muy útil para esto, No, para pero- las misiones Sí, transculturales. pero me acuerdo Fue como literalmente muy la frase que me dijo, el arte es una de las mejores maneras para predicar en países donde no te puedes hablar de Dios abiertamente. Yo creo que me Incluso entró el Espíritu en Santo. países de literal fue así, pa. Y desde ahí como que Dios empezó a hacer cosas en el arte. Y Rubén Vida y hizo solo suyo y suyo. nos unió, entonces bacán porque vamos a poner un paréntesis muy grande, no quiero alargar en esto, pero para mí el yugo es igual está en esto, en que si tu llamado es totalmente diferente a la persona que te interesa, igual quizás pueden remar para distintos lados y eso igual es un riesgo. Entonces, pero gracias a Dios nos unió en un propósito y eso es como el llamado que tenemos, el arte en misiones transculturales, y es como llegar a las personas con el arte, a personas que incluso ni siquiera no solamente no creen en Dios, incluso a personas que odian a Dios también, ¿cachai? En el contexto donde nos movemos y todo, entonces estamos como tirados hacia afuera de la iglesia, no que nos vamos a salir de la iglesia, no interprete, pero como Público que objetivo. sí, público objetivo, Sí. es como para allá. Entonces, en resumen, nuestro llamado a arte es arte en misiones y yo he estado como dirigiendo todo eso. ¿Puedo agregar algo? Agregar Y comentarios ju- ahí al pie de la página. Sí. Y justo como que después que empezamos a estar juntos, como que nació mi pasión como por Sí. el arte. Potenciamos Como más eso. Potenciamos harto. El Jonah como que me faltaba porque mi familia no me potenciaba en eso Mm. tampoco, porque mi familia no es como artística. Entonces como que eso fue como cuando empezamos como, por así decirlo, a pololear. Bueno, en realidad siempre nos llamamos novios porque cuando se declaró me dijo... La "Esto amarré al tiro. Es ¿Te un casás día o no para hacemos casarnos". nada? Y yo... ¿Y tú qué le dijiste? Estaba con el Porque vestido en a la mí me cartera. dijeron que no. Estaba con el vestido en la cartera. Porque a mí me dijeron que no cuando yo fui a viaje. ¿Qué? Queremos después de Pololear Ni una he vez sido dijeron. yo, ni he sido yo. Oh, como el gato. Bueno, tema para otro capítulo. Después le contamos los entretelones. Sí. Y empezamos como que ya empezó a potenciarme. Me acuerdo que compramos una acuarela, me acuerdo como escolares. Y ahí comenzamos. Y ahí a trabajar tu comenzamos, área me más regaló unos artística. cursos y ahí empecé. Y después como que... Buenísimo. Sí. Y eso. Creo que nos hagamos, ¿no? Bien, hemos terminado el capítulo de hoy. La historia de estos dos chicos. Pero ese es como nuestro llamado al arte. Oye, nuestra Entonces, historia es como de 2 horas. ¿Qué querés que te diga? sí, la Todo el resumimos, drama. la resumimos mucho. No, pero siempre ha estado el arte metido en nuestra relación y en el llamado. Entonces, bueno. Dios nos llamó Son a una esto familia de y nos juntó. artistas. Sí, chantista, Profetas. ¿no? ¿Y ustedes? Gaby? Ustedes O yo, queremos no sé, saber. comparte. Gaby. Bueno, no tengo así como tanto que contar, pero a mí, yo creo que a mí siempre me llamó la atención como más lo artístico, Tú querías estudiar Pese- teatro en un momento. a que yo No lo dudo. estudié enfermería, pero mi primera opción era estudiar teatro.
Aún teatro, puede- porque siempre he Oye, sido espera, muy puede- teatrera. Espera, La me opción no informan cuesta. no por interno, sino desde arriba, que aún puede ser una opción. Me informan. Me informa el Tata ahí. No, de verdad, yo siempre he sido como muy más extrovertida, vengo de, no sé, de una Multifacética. Sí. familia como, no sé, más extrovertida. Si ustedes conocieran a mi papá. A la maca. A mi hermana. Entonces, mi papá, por ejemplo, a ellos evangelizaban en sus tiempos con obras de teatro en las plazas, ¿cachai? Guau. Entonces, para mí el tema del teatro estaba como muy latente siempre y yo, por ejemplo, cuando era chica, iba a ser la protagonista, iba a ser Carmela para el 18 en la escuela, Tú vienes de en la San película Rosendo. de las flores, pero y era chica, yo creo que tenía 6 años más o menos y me eligieron como Carmela, porque hice una audición Ah, y gané y me buena. encantó. Lloró. De verdad, lloré. Lloró a propósito. Tú puedes llorar a propósito. No, pero sí. ¿Sí? De hecho, cuando Que éramos llore. jóvenes. Con las series coreanas llora. Cuando éramos jóvenes, yo hacía, por ejemplo, predicaciones, cuando me tocaba dar los temas, a veces hacía monólogos en vez de predicaciones, ¿cachai? Y cosas así. Oye, qué creativo, nunca he escuchado, me gusta. Para que Yo me enamoré de un personaje. De Carmela. Yo me casé con Carmela, no sé quién es la persona que está acá al lado. Tiene muchos personajes. Pero yo soy Camilo, en verdad. Después les Oye, vamos a contar ¿tú esa no historia serás como también. la película de Fragmentado? Ay, yo, No sé, Ana, que no Ah, la he visto. visto. No la he visto. No la veas. no la vean. No, es buena. El punto es que me pareció demasiado arriesgado estudiar teatro, así que estudié enfermería. Nada que ver. No sé qué tenía que ver una cosa con la otra, pero en ese tiempo yo estaba orando, así que decidí dedicarme a enfermería, pero siempre, por ejemplo, también estaba desde los 15 años que estoy en el Ministerio de Adoración, en mi iglesia, entonces también mucho que ver con la música, mucho que ver con el teatro y todas estas disciplinas artísticas en el fondo, y nunca han dejado de ser algo que para mí sea algo demasiado como fácil o llevadero, ¿me entienden? Por ejemplo, la decoración, todo lo que nosotros cuando nos casamos con Fabián, toda la decoración la hicimos manualidades. nosotros, las manualidades, todo eso me encanta y me es demasiado fácil, no es como un esfuerzo por algo, ¿me entienden? Entonces siempre estuvo ahí. Nosotros con Fabián antes, o sea, cuando estábamos también como de novios y conociéndonos, nuestra visión era hacia el matrimonio y hacia las misiones también, pero no hacia lo artístico, Claro. como que nosotros teníamos lo artístico pero no lo veíamos como algo como importante. Y yo creo que en nuestro tiempo allá en Argentina, cuando estudiamos, una de las palabras que nos dieron en el primer cuarto profético fue que nosotros íbamos a ser padres de un movimiento de profetas y adoradores. Padres de profetas y adoradores. Y eso nos marcó mucho. Y eso yo creo que orando y durante todos estos años nos ha llevado a entender el propósito. Los profetas son personas muy sensibles, son personas como artísticas y que tienen un corazón muy sensible hacia Dios, hacia lo espiritual bueno y malo. Y nosotros hemos sido llamados a ser padres de ellos, a discipular ese tipo de personas. Wow. Y adoradores, por otra parte, más allá de la música, pero de personas que tienen este corazón por la adoración. Entonces, creo que desde ahí Dios como que nos ha ido formando y nos ha ido llevando en este camino y en este proceso por el arte. Y yo creo que después de que estuvimos en misión, Dios como que fue aclarando muchas cosas en nuestro corazón y dándonos a entender, bueno, primero quiénes éramos nosotros, qué era lo que Dios nos había puesto en nuestras manos y cómo eso se utilizaba para el propósito y el llamado que Dios nos había dado. Sí, hablas muy bien, esposa. No, por mi parte, quizás algo más cortito. Me pasó mucho lo que le pasaba a la Su, que cuando me bauticé como a los 15 años, decidí como quiero vivir una vida no normal, sino que dedicada a Dios, y empecé a hacer viajes a Chiloé, misioneros con mi iglesia, y como que me empezó a despertar este bichito por las misiones, pero claro, en ese tiempo como que las misiones eran solo medicina o enfermería o ser profesor. Sí. Y yo como que nunca fui dado como a la ciencia, entonces mi lado era más artístico.
Y entré a estudiar primeramente artes visuales. Después me metí a estudiar diseño, me cambié de diseño. Ajá. Y ahí como que empecé como a ver, está la opción de poder servir a Dios por medio de esto. Y mis primeras experiencias fueron en la iglesia, en medios. Y yo creo que ahí como que PowerPoint. entre ese momento como que empecé como a desgastarme y como que empecé como a no sentirme grato con esto. Y pasó el tiempo y como que no le encontraba el sentido a cómo puedo ir más allá de servir solamente a la iglesia como en medios con lo creativo diseño. Y antes de irme a Argentina yo creo que como que corté esto y fue como no, esto voy a sacarlo de mi vida, como que no quizás es mi profesión, pero no lo voy a usar para servir a ¿Cómo va a Dios. servir? Y creo que ya en Argentina como que Dios sanó mi corazón en cuanto a esto. Y como que pude verle esta vuelta de qué era lo que Dios quería hacer. Y mucho tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, por ese lado como que siento que Dios me reconcilió con la creatividad y el diseño y el arte para poder proyectar a lo que viene. Entonces, yo creo que es bueno y que también Dios va a sanar la identidad de cada artista y de cada diseñador, cada persona creativa, que en realidad más que su don tenemos que vivir como hijos. A veces nos escudamos nuestros dones, claro, nos escudamos en quiénes somos por medio de lo que hacemos, pero descuidamos nuestro interior y nuestra identidad de hijo. Y a veces, ¿por qué nuestro propósito no se cumple? Porque estamos dañados internamente, a pesar de que creemos que tenemos un talento innato o tenemos buenos resultados en cuanto a nuestro diseño. Así que vamos a comenzar nuestro capítulo hablando acerca del carácter. Después de esta intro, Después de esta intro un poquito larga, así que vengan los títulos. vamos. Bien, y vamos a comenzar con nuestro capítulo del día de hoy, que es acerca del carácter. Y ahí todos los que puedan buscar, vamos a repasar y estudiar un poco el capítulo, el versículo de Éxodo 31, del 3 al 5. Que ya lo tocamos el capítulo pasado, Claro. pero lo vamos a enfocar ahora Reenfocar. en otra cosa. Bueno, iba a aparecer. Estamos aparecer acá profundizando porque uno tiene que ser profundo. Hay que profundizar en la palabra, porque si no, no se llamaría La True este podcast. Exacto. Bien, y a mí me encanta estos versículos porque hablan mucho acerca de los que tenemos esta identidad artesana, esta identidad creativa, y Dios habla mucho acerca de nuestro carácter y de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Estos versículos yo los descubrí recién cuando estábamos en Argentina, cuando Dios nos empezó a hablar acerca de nuestra identidad, y creo que también habla mucho acerca de lo que vimos acá ahora, acerca de nuestros propósitos, y vamos a analizar y entender un poco qué es lo que Dios depositó en la vida de Bezalel y de su equipo de trabajo, cuando Dios le dio este propósito de poder manifestar su gloria por medio del tabernáculo. Bien, Wow. voy a leerlo yo y después vamos a comentar, ¿ok? Éxodo 31, del 3 al 5 dice: Y yo he llenado del Espíritu de Dios, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento, y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de las piedras, para el engaste y el tallado de madera, a fin de que trabaje toda clase de labor. Bien, aquí podemos identificar varios puntos importantes que Dios activó, y me llama mucho la atención de que la primera vez que Dios habla de que llenó a alguien de su Espíritu Santo fue acá. Y la otra vez la Gaby nos comentaba también que siempre los profetas eran los que eran llenados del Espíritu de Dios, pero acá Dios llenó a Bezalel y a los que trabajaban con él con un Espíritu de Dios. Entonces, me gustaría que pudiéramos conversar qué creen ustedes que significa ser lleno del Espíritu. ¿Por qué Dios específicamente llena a Bezalel de este espíritu, sabiendo que no es explícito de que él era un profeta? Sí. Yo quería solamente como para que pudiéramos como ordenarlo, que las características de que habla de Bezalel es que dice que lo ha llenado el Espíritu Santo, le ha dado sabiduría, capacidad y conocimiento en toda clase de arte. Entonces como queremos como analizar esto que habla acerca de Bezalel, ¿cierto? Y yo creo que, bueno,
Antiguo Testamento no todas las personas tenían acceso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había sido derramado como se ve en el Pentecostés sobre todas las personas, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo era para personas específicas que eran ungidas, y eran los sacerdotes, eran los profetas y los reyes, que eran llenos del Espíritu Santo para una labor especial, ¿cierto? Entonces se ve acá que Bezalel es lleno del Espíritu Santo. Y eso es súper interesante, porque Bezalel fue lleno del Espíritu Santo para una labor que era, si lo podemos trasladar a algo como actual, muy superficial. Para decorar, Para decorar, ¿cierto? entre comillas. Sí. Pero Sabemos que no es el propósito, pero súper- es es como, chistoso, sí. pero es cierto. Como En sí. el fondo fue lleno del Espíritu Santo para decorar el tabernáculo. Si queremos ir más profundo, ¿Ya? podríamos decir que fue lleno del Espíritu para transformar atmósferas por medio de, ¡Wow! de lo que Él está... Apaguen las armando. cámaras. Apaguen las ¡Vámonos, cámaras. vámonos! Yo creo que lo que Gaby dice po. nos pasa mucho, que no creemos en el llamado que Dios ha puesto a nosotros porque creemos que es superficial. No, es que el llamado a comunicar por medio de ser maestro o ser enfermero que va allá y que habla uno a uno con la persona, que le muestra el Exacto. mensaje, algo más real o tangible. En cambio, claro, creemos que a veces lo Mm. artístico es superficial. ¿Por qué? Porque lo vemos Como- lo que la sociedad habla Eso. acerca del diseño, Como mera de la decoración, moda y ese tipo de cosas. Sí. Oye, pero y yo creo, o sea, por eso le pusimos carácter a este, tiene que sacar el carácter, el fuá, vamos a poner el fuá, a este capítulo, y es porque para nosotros cuatro, yo ya lo hemos conversado, la base de nuestro carácter como artista, como creativo, está en esto, que lo vamos a profundizar más adelante, de que la Gaby nombró varias cosas, pero antes de todo eso que nombra, que es sabiduría, que es conocimiento, que le dio habilidad para hacer todo esto, le dice lo ha llenado del Espíritu de Dios. Y eso a mí siempre me ha impactado, porque cuán importante es estar lleno del Espíritu de Dios para hacer las cosas a las que estoy llamado, sobre todo en el área artística y creativa, y la Fabi lo acaba de mencionar súper bien. Para transformar la atmósfera tengo que estar lleno del Espíritu de Dios. No me sirve decorar bonito si no estoy lleno del Espíritu de Dios, porque lo que voy a estar haciendo va a ser en vano. Entonces para mí Claro. eso es como, me llama la atención y me gusta que comience que lo ha llenado del Espíritu de Dios y después viene lo otro, ¿cachai? O sea, después viene lo otro que no es menos importante, pero está lo primordial y lo principal, que es estar lleno del Espíritu de Dios. Sí, es como literal Dios decir, yo quiero ser parte de esto y te quiero usar a ti, quiero que seas mi instrumento. Como que es literal co-crear con el Señor, como Wow. hablábamos en el capítulo, en el segundo capítulo. Co-crear con el Señor también es para estar lleno del Espíritu. Eso es para mí. Como... Sí. Sí, yo creo que en el fondo la base de todo es la dirección del Espíritu Santo y esta comunión con el Espíritu, ¿no? Porque lo que voy a hacer tiene que ser en comunión con el Espíritu Santo. Sí. Cuando Dios nos llamó en el principio, cuando Él creó al hombre y a la mujer... Mi hija está gritando. Se está manifestando ahí. Se está manifestando mi hija. Cuando Dios llamó al hombre y a la mujer y los puso en el jardín, era para sojuzgar la tierra, para administrar la tierra. Y eso obviamente no lo iban a hacer solos, y lo iban a hacer en comunión con Dios. Y creo que todo lo que nosotros somos llamados a hacer, a lo mejor nosotros hablamos en este podcast acerca de lo que es artístico, ¿cierto? Ajá. Pero hay personas que tienen llamado a la medicina, hay personas que Claro. tienen llamado a la enseñanza, etcétera. Que tiene sus podcasts también de Que también tienen su medicina. Gente llamada. No, pero cada uno de nosotros fue llamado a sojuzgar y administrar la tierra, en el fondo, ¿cierto? Desde el área diferente que podemos entregar, pero todos somos llamados desde la misma base, que es desde el Espíritu Santo y desde la comunión con Dios para hacer cualquier cosa que tenga que hacer en la tierra, ¿cachai? Ahí me llama la atención algo. Este es un paréntesis muy grande. Llevo 2 paréntesis grandes en este capítulo, así que el último, lo prometo. Que no ha nada que ver, pero quizás lo podemos dejar para su segunda temporada. Pero hay un tema que hablamos con las OS, que es el tema de la profesión y llamado. Y Claro. me llama mucho la atención que muchos cristianos separan mucho su profesión de su llamado. Y acá claramente no es así, pues, ¿cachai? O sea, hay un llamado y quizás Sí. Bezalel tenía la habilidad para hacer cosas, pero Dios lo capacitó aún más. Pero está su llamado y su profesión y es uno solo, no es algo separado, ¿cachai? Pero Sí. ahí me... Yo quería, estaba como pensando en el versículo un poco, que yo decía como en ese tiempo era como el Espíritu de Dios era solo para algunos.
que tenían que tener como ciertas cualidades similares literal como a Jesús o que se parecieran mucho al carácter de Dios. Y como que para nosotros, yo creo que para mí sería muy extraño no tener el Espíritu de Dios. Porque es como, para nosotros es algo cotidiano, ya lo vivimos y Sí. lo tenemos como día a día, es como algo que nos acompaña constantemente. Entonces, yo creo que eso me hace pensar como qué privilegio en ese tiempo de que Dios usara a estas personas para ser llenas de su Espíritu. Sí. Una cosa importante que como que me llamaba la atención es que también entendía por qué tenía que ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos podemos escuchar a Dios de una forma más clara. ¿Por qué? Porque Él tenía que seguir instrucciones. Sí. Él tenía que seguir las instrucciones que Dios le había dado. Y a veces, cuando no estamos conectados con el Espíritu Santo, ¿por qué nuestras obras no causan un efecto o no transforman? Es porque quizás en algún momento perdimos la señal y dejamos de escuchar qué es lo que realmente Dios quería que hiciéramos. O quizás la motivación se cambia, se transforma. Y era tan importante lo que Bezalel iba a hacer ahí, que era ese tabernáculo, que era la sombra de lo que venía, que no podía ser cualquier persona. Tenía que ser alguien que tuviera una intimidad con Dios, alguien que también fuera obediente y que no se fuera por la suya. No, ¿sabéis qué? No creo que este color signifique esto, vamos a poner este otro color. Él fue radical, o sea, sabía lo que tenía que hacer, las instrucciones de Dios, entonces yo creo que eso es importante. Y podemos un poco analizar ahora de qué provocó esta, si lo vemos como una obra de arte, es una obra que manifestaba algo que iba a suceder más adelante, que era la sombra de este Jesús, de esta relación íntima que Dios quiere tener con la tierra, en la tierra con nosotros. Por eso yo creo que el arte está directamente relacionado con lo profético, que lo vamos a hablar más adelante. Pero de verdad, porque en el fondo Bezalel lo que tenía que hacer era, justamente como decía Fabián, era reflejar una sombra del Mesías que venía. El tabernáculo, habla en Hebreos, que era una sombra de Cristo. Entonces, no era menor lo que él estaba haciendo, porque si tú te pones a analizar, nosotros hemos hecho un estudio del tabernáculo. De hecho, hay un libro que se llama Cómo adorar al rey, que lo hemos estudiado, y que es hermoso, yo lo recomiendo absolutamente. Y ahí habla acerca de cada parte del tabernáculo, cómo estaba hecha y qué representa. Una cuchara, Cada objeto que estaba ahí. Sí. una cuchara dentro del tabernáculo representaba a Jesús. Todo, la lámpara representaba al Espíritu Santo, la mesa, los panes, el incienso, las cortinas, todo, los colores, nada fue hecho al azar dentro del tabernáculo. Entonces, ¿por qué Dios elige un artesano para dar ese mensaje? Eso es profecía, eso es profético, ¿me entienden? Sí. Yo creo que también se cumple en ese momento que esta obra de arte expuesta ya completa estaba cargada de la presencia de Dios. Y me llama la atención que porque ahora muchas de las cosas muchos de los artistas que vemos, no vemos tangible como la presencia de Dios cargada en su obra. Yo creo que como cristianos debemos volver a que nuestra obra transforma atmósferas, que esté cargada la presencia, que alguien vaya y vea. Nos pasa, hemos hablado muchas veces, nos pasa cuando vamos a ver obras de arte expuestas, como que uno siente la carga espiritual del carácter del artista que lo hizo, o si vemos que tiene mucho que ver con depresión y suicidio, vemos eso. Nos falta quizás como cristianos conectarnos con Dios para que nuestra obra esté cargada de su presencia. Así es. Sí. Qué Estamos profundo, pensativos, estamos profundos. Está profundo. Sí, pero es interesante ver esto, porque como decías tú, Fabi, el tema de que ahora yo siento que por qué no pasa esto, o pasa pocas veces, o nosotros ya lo hemos vivido, lo hemos visto, pero la mayoría de creativos, cristianos, artistas, en nuestro caminar con Cristo todavía no estamos formando nuestro carácter, o nos hemos desviado en cómo formamos nuestro carácter, y hemos priorizado el talento, la habilidad, del conocimiento de un área, antes que estar llenos del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos va a traer la presencia de Dios a lo que nosotros hagamos, porque priorizo lo que no es importante y dejo de lado lo otro, ¿cachai? Entonces yo creo que por eso ahora no lo vemos tanto. En cambio acá no, lo primordial era la presencia de Dios. Sí. O sea, el Espíritu de Dios. Lo primordial era estar lleno del Espíritu de Dios. Sí. Para que después lo otro acompañe a eso, pero lo principal era el Espíritu de Dios.
Y disculpa, y piensa que en el fondo Dios llena a Bezalel del Espíritu Santo para hacer un lugar donde Él quería habitar y donde Él quería tener comunión con su pueblo, Ujú. donde Él quería dar instrucciones. Entonces, no era menor la labor que le tocaba a Bezalel como experto artesano en el Sí. fondo, porque estaba cumpliendo quizás una de las labores más importantes dentro del pueblo de Israel. Sí. Era el preparar el lugar para que la presencia de Eso. Dios morara. Wow. ¿cachai? Se me paran los Entonces, pelos. wow. Sí. Es como brígido porque si pensáis cuando Adán y Eva pecaron, fueron apartados de la presencia de Dios, ya no estaban en el Edén y no había, pocas personas tenían esta conexión con Dios. Por ejemplo, Moisés que hablaba con él, pero el tabernáculo era un lugar para comenzar a volver a arreglar esta relación de Dios y la Wow, humanidad. sí. Entonces, si vemos a este artista y este artesano, lo que estaba haciendo en este momento era un poco, que lo vamos a hablar también más adelante en otro capítulo, era reconciliar al pueblo de Dios con Dios mismo a Wow. través de este tabernáculo. Exactamente. Y que Sí. después se acerca aún más con el templo de Salomón y después ya aún más cuando llega Cristo. Entonces, como que el arte en la Biblia ha sido algo clave. La creatividad del arte en cuanto a lo que hiciste tú también, lo profético, en hablar de Cristo, en presentar a Cristo, en esta relación de Dios y el hombre, en cómo acercarlos aún más. Entonces, no es algo menor que una tarea menor que tenía Bezalel. Yo creo que tenía mucha responsabilidad Sí. Sí. detrás. Otras características importantes que ayudaron a Bezalel a que él pudiera entender lo que hacía y también entender esta responsabilidad era ser lleno de sabiduría e inteligencia. Mm. Yo creo que eso también es clave. A veces pensamos, o yo pensaba, no, yo estudié arte o diseño porque en realidad no me da la cabeza o no era tan Porque inteligente. no sé dividir. O claro. No sé Y a veces, multiplicar. medimos de esa Sí. forma. Sí, po. Yo creo que Dios nos da, una vez, me acuerdo que vi un reportaje que hablaba de que cuando un creativo está creando algo, su cerebro funcionaba de la misma forma que cuando un médico tenía que operar. Entonces como que Oh, wow. hablaba de que llevaban al mismo nivel su potencia cerebral. Entonces eso me hacía pensar de que, claro, necesitamos una profundidad y también necesitamos un conocimiento intelectual, inteligencia para poder discernir nuestro proceso creativo. Claro, en esta parte, yo creo que es ser sabio y tomarle el peso es a lo que hago. Porque no es algo a la ligera tampoco, Tampoco. porque es una responsabilidad de ser sabio y a veces muchos dicen que los artistas somos muy desordenados, somos a la loca, A lo loco. buenos para la chacota. Como se han dado que sí, cuenta. pero también tenemos que hablar de ser sabio en cómo yo actúo, como con responsabilidad. Tanto en administrar los recursos que tengo, tanto en cómo dirijo a mi equipo también. Porque acá esto no es solo algo, fue lleno del Espíritu de Dios, pero Bezalel debía comunicar esto también al equipo de trabajo, como, oye, esto significa esto. Y necesitamos como tener esa responsabilidad y el peso de lo que estamos haciendo también. Porque a veces como que lo hacemos, no, yo lo hago para el Señor, para mí, y está bien. Pero cuando yo quiero como impartir algo hacia las otras personas, es tomarle la responsabilidad como firme, como real, y es decir, como esto no es mío, esto viene del Señor. Yo creo que un punto importante es lo que toca la SU referente a la sabiduría. ¿Por qué? Porque a veces pensamos o creemos que algo va a salir mejor cuando lo hacemos solo, pero Dios formó un equipo para generar este propósito. O sea, Dios nos llama a llaneros solitarios que vayan solamente con una voz. Entonces, como también la sabiduría Sí. lo hizo ser buen administrador de los recursos que tuvo para generar este tabernáculo, el equipo, cómo administrar, qué iba a hacer cada persona. Sí. Entonces yo creo que eso también es clave. Y yo creo que sobre todo dirigir el equipo, o sea, algo tan grande del tabernáculo y que incluso imagínense, no solo, vamos a hacer esto, estas piezas, estas telas, las vestiduras de los sacerdotes, quién va a entrar, todo, pero no solo se quedaba ahí, oye, también tenía que ser funcional, fácil de montar, de desmontar, que sea movible, porque después lo trasladaban. Entonces era todo un tema, también yo creo que es sabio en resolver eso. Y también en el trabajo del equipo, la gente que movía. Y de hecho, si te fijáis en el mismo versículo que leímos, más adelante nombra que tenía un equipo. Dice, Claro. también ha designado personalmente a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, para que sea ayudante. Además, ha dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir.
Entonces, Bezalel, si bien lo nombra al principio, es como el referente. El líder, director, el el director de creativo, arte, director el creativo. arquitecto, no sé, el ingeniero, tenía todo un equipo que dirigir. Entonces, tendrías que tener sabiduría también para cómo dirigir el equipo. Ahí, bueno, yo creo que todos acá hemos trabajado en equipo y trabajar con personas es complicado. Hay roces a veces, hay cosas que forman tu carácter. Donde hay personas, hay problemas. Donde hay personas, entonces forman tu carácter, ¿cachai? Y yo creo que esta sabiduría también trata de eso, como decía el Fabi. Oye, ¿qué pasa cuando hay un problema en mi equipo? ¿Cachai? ¿Qué pasa cuando recibo una crítica? Oye, quizá uno de su equipo recibió una crítica, oye, eso no se está haciendo bien, se está haciendo mal. ¿Cómo yo sabiamente trabajo eso para que el equipo siga funcionando, siga creciendo y se siga encomendando la tarea que Dios mandó a Claro, hacer? a veces es más fácil ver esto, bueno, nosotros que hemos trabajado en agencia de diseño, Ajá. se ve mucho más el orden fuera de la iglesia que Exacto. dentro. Dentro de la Y como que iglesia. tenemos temor a ordenar un poco porque queremos esto como del fuego, el fuego como que no, el espíritu Que que todo se mueva fluya, que nada como- influya. Claro, y yo creo que a veces también eso ha dañado mucho a los Mm. creativos dentro de la iglesia o a los equipos. Mm. ¿Por qué? Porque creemos que el orden, en vez de aportar a nuestro trabajo, como que sentimos que nos limita, pero es todo lo contrario. No, y Mm. Dios también es ordenado, po, Mm. Exactamente. porque Dios no da como... Ahí vemos aquí pues, que nos dio a la tonta y a la loca el Espíritu de Dios y la sabiduría, sino que fue una persona, yo creo que exclusivamente designada, que sabía escucharlo, que a lo mejor vivía la ley, obedecía y conocía al Señor. Entonces yo creo que es como también es una persona responsable y que sabe lo que porta, ¿no? Claro. Yo quiero leer Santiago 3:17. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y es siempre sincera. Entonces, a Bezalel le tocaba ser sabio. Y sabio al final es una característica que no tiene que ver con el entendimiento humano, No. sino que tiene que ver con algo del corazón. Porque si se dan cuenta, dice, es pura. Eso tiene que ver, está directamente relacionado con tu corazón y ama la paz. Busca la paz, busca la reconciliación entre las personas. Es amable. Eso es algo del carácter, es un fruto del carácter. Está dispuesta a ceder ante los demás. ¿Cuántas veces los creativos no se dividen, las bandas musicales o los artistas que son súper dotadísimos de capacidades, pero sus relaciones son tan pobres en el fondo, desprecian a los demás, son orgullosos? En cambio, la Biblia dice que los creativos deben ser sabios. Y esto habla de muchas características súper importantes. Ceden. Están dispuestos a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y es siempre sincera. Entonces, tiene que ver demasiado con el carácter. Tiene que ver demasiado con mi corazón, cómo está en relación al Espíritu Santo. En Proverbios también dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿cómo yo busco constantemente la sabiduría? Teniendo temor de Jehová más que temor del hombre. Porque muchas veces el artista o las personas que tienen esta creatividad parten, como siempre decimos, con una buena intención, con una buena motivación, pero terminan perjudicándose por la opinión del hombre. Por el temor al hombre. Por el Claro. temor del hombre. Oye, qué guático ese tema, ¿eh? Yo lucho mucho con eso, como con el temor de hombre. Es algo que el Señor está tratando mucho en mi corazón el último tiempo. Porque, El maquillaje, amiga. no, porque, Amiga, no. bueno, viene mucho también como familiar, es algo como muy profundo del corazón también, ¿cachai? Como yo miedo a que la gente se desilusione de mí. Entonces, como que igual es como artista ser sabio y no tener temor de hombre, es Sí. como... Es algo como que yo creo que todos en algún momento tenemos temor de hombre, pero hay gente que luchamos más. Yo lucho mucho con eso. Yo también. Muchísimo. Pero Sí. porque yo tengo mucho miedo que la gente se desilusione de mí. Y es algo familiar también, ¿cachai? No voy a abrir mi corazón acá para responder a No voy a dar nombres. A la tía Juanita que está viendo esto. Porque Pero hizo esto empieza la con... Fufu. Pero el Señor algo que ha tratado en mi corazón es como si tú me amas,
tú vas a entender y no le vas a tener temor a las personas, porque viene, es como algo muy de la inseguridad también, mucho de la inseguridad de mi identidad. Entonces como que en el último tiempo el Señor ha estado como afirmando esa área. Y algo también en esto que me ha pasado con el temor de hombre es que cuando tomo la crítica me la tomaba muy personal. Como que afectaba no por ejemplo, ¿Tu trabajo? mi trabajo, sino que a mí como persona. Claro. Como tu identidad. Como mi identidad como persona, como ser humano, como persona sensible. Y bueno, yo soy muy emocional. yo soy una persona que llora mucho. Y como que igual me hieren esas cosas, entonces como que me lo tomo muy personal. Y el último tiempo como que el Señor me ha confrontado, es como, separa esto, de que estén criticando tu arte a ti como persona, porque separar el ser del hacer. Sí. Muy bien. Oye, E incluso las críticas constructivas que se le llaman, que son buenas, pues hay críticas que se hacen buenas. Y me pasaba mucho en la carrera de diseño. Los alumnos como más jóvenes se ofendían caleta como si casi te estuvieran atacando tu identidad, tu hijo, pero no, pues tu trabajo en serio tenía que mejorar y estaba malo. Pero es como... Sí, justo pensaba esto y era como que me hacía pensar un poco de que cuánto falta el cuidado de los artistas, el cuidado del corazón. Como decíamos en algún momento, quizás nos escudamos mucho en nuestro proyecto final y pensamos que la vida interior va más allá para las personas que están que tienen un liderazgo en la iglesia quizás como más visible en el sentido de como maestros, pastores, pero nos falta también, y esto nos hace ver de que tenemos que hacernos responsables de nuestra sanidad interior, de nuestra realidad espiritual. Otro punto importante que me encanta es que habla acerca del conocimiento, como que Dios nos llena de conocimiento, o sea, hay que crecer en esto, y Dios quizás le puso a Bezalel un hambre por perfeccionar su don, pero también por conocerle a él, conocer a quién era entre comillas, como que el cliente, estudiar su corazón, qué es lo que quería, qué es lo que quiere comunicar. Y a veces, ¿qué pasa? Nos quedamos solo con nuestro don y como en algún momento hablábamos, como que queremos que el conocimiento o crecer intelectualmente, crecer en tu don o en tu técnica, como que lo dejamos de lado porque como es para Dios, no necesitamos como perfeccionarnos. ¿Qué opinas acerca Pero yo de eso, creo del que conocimiento? El conocimiento igual es súper fuerte. Bueno, todo lo que menciona ahí le tocó duro a veces. Fuerte. Fuerte. Pero el conocimiento decís tú, po, como conocer el corazón de Dios, también principal para la tarea que tenía que hacer. Yo creo que en ese tiempo él debería haber sabido, no sé, la ley, ¿cachai? Lo que había hecho Moisés, lo que había pasado con el pueblo de Israel. No sé si él estaba cuando salieron de Egipto. E incluso la palabra conocimiento es súper fuerte porque hay un versículo que dice que mi pueblo se pierde o perece por falta de conocimiento. Y hay otro versículo incluso en Reyes también que menciona que las nuevas generaciones del pueblo de Israel se perdieron porque no conocían lo que Dios había hecho con sus padres. Entonces, el no tener el conocimiento, en este caso de lo que Dios quiere hacer, del corazón de Dios, y ahora de su palabra que la tenemos acá, nos va a desviar totalmente de lo que Dios nos está llamando a hacer. Sí. Y nos va a hacer perdernos igual, como oye, nos vamos a perder porque no conocemos lo que Dios quiere o lo que Dios también ha hecho. Entonces, el conocimiento igual es importante, no solo del área como teórica de mi nicho de lo que yo hago, sino también en su palabra, en lo que Dios quiere hacer en el corazón de Dios. Claro, qué importante. Cortito destacar, creo que lo que menos leemos es la Biblia, o que menos estudiamos. A veces solo la leemos. Es la verdad. Y, por ejemplo, nosotros que tenemos acceso a muchas traducciones, Biblias de estudio, mucho de esto, no le tomamos el peso real y qué privilegio de tener la palabra que la dejamos ahí nomás. Yo, en otra versión que yo tengo, dice, lo he llenado de entendimiento también, o que sabiduría y entendimiento. Y entendimiento significa potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Entonces, qué importante tener esta capacidad para no solamente... yo sentía que la sabiduría es como cómo aplico lo espiritual a lo práctico. Y el conocimiento, el entendimiento es cómo aplico mis habilidades a lo práctico. ¿Cachai? Es como tienes que hacer este camino mental en el fondo para bajar un diseño del cielo a la tierra. ¿Cómo lo hago? Con sabiduría, con entendimiento y conocimiento. ¿Cachai? Necesito estas habilidades en mi mochila
en mi interior para poder llevar a cabo la obra de Dios de la forma en que Dios la quiere hacer. Entonces necesitamos, yo creo, a veces como que la gente solamente se deslumbra por el talento o el don de las personas, pero el carácter va a sopesar y va a sostener en el tiempo aquello que Dios te ha dado, ¿cachai? Es la forma de realmente que este llamado, este don que Dios te dio, pueda llevarse a cabo y pueda traer fruto en lo práctico. Sí, y me llama la atención de que cada una de estas cosas como que también habla acerca de un proceso. Yo creo que a veces queremos, la sociedad es como todo instantáneo y a veces los creativos hemos perdido esto de tomarnos el tiempo, de conectarnos con Dios, qué es lo que tú quieres comunicar. Y eso tiene que ver mucho también con el proceso creativo, que en algún momento vamos a tocar acá, pero es importante que también demos tiempo a meditar, a disfrutar estas palabras para llegar a nuestro objetivo final, para poder comunicar el mensaje. Sí, más que nada como a tomarse el tiempo de formar nuestro carácter al carácter de Cristo. Claro, o sea, yo digo que si la persona tiene más habilidad que carácter, Chao, pa' chao afuera. pescado. Porque, o sea, yo soy una persona que mira mucho, o cuando busco personas, ahora estamos haciendo un trabajo en una galería y estamos buscando personas Spoilers. con carácter. Sí. No estoy buscando personas que pinten bonito solamente o que hagan cosas bacanas, sino que O tengan sea, lo hacen, carácter. pero priorizamos el carácter. Carácter. Porque Porque- no, un artista sin carácter no es un artista completo. Lo que hablábamos antes. Un artista sin Exactamente. lleno del Espíritu de Dios no va a transmitir Sí. nada, no va a traer la presencia de Dios acá. Y el último punto para cerrar nuestro capítulo, la habilidad. Dios lo llenó de una habilidad. Y esto también habla acerca de entender y perfeccionar ese don que él recibió. Es como Dios vio algo en él y no solamente lo dejó en que trabajara una parte, sino que Ujú. lo activó en este don. Dios le dio la capacidad y el talento para poder desarrollarlo. Sí. Yo estoy tomando clases de Guau. canto con mi querida profesora Sandra Galvez. Un saludo para Muy ella. bien, Un un saludo saludo para para ella. ella que nos comparta. Sí. Ana. No, y que de verdad, para mí ella, sequísima, no solamente en lo que uno escucha cuando está ministrando la adoración, sino que en lo que imparte espiritualmente. Yo creo que aquí podemos ver todo eso, ¿no? Lleno del Espíritu de Dios, con sabiduría para poder cantar, con conocimiento, entendimiento y habilidad. Ahí yo puedo ver en ella, por ejemplo, una Una persona habilidad. como Bezalel, Wow. que tiene estas características. Y una de las cosas que me llamaba la atención, porque ella nos contó un poco su historia, que ella, lleva una carrera obviamente muy larga, pero siempre está en clases de canto. Ella. ¿Me entiendes? O sea, es como ella que uno la tomando escucha clases y de- uno sí, dice como, ¿en sí, serio? Pero ella ha tenido por lo menos 3 profesoras de canto. Wow. Y es mucho. Y eso significa que ella ha invertido mucha plata en capacitarse, en entrenarse. Va a fonoaudiólogos, está en otorrino. Siempre está constantemente perfeccionando su instrumento musical. No descansa solo en el talento. talento. exactamente. ¿Cierto? Yo Porque creo que- claramente es muy talentosa. Sí. Pero ese talento también que uno ve, si a lo mejor si uno la ve 20 años atrás o no sé, 15 años atrás, quizás no es la misma que escucha ahora, que disfruta ahora, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese es un ejemplo. Habilidad, la habilidad no es para quedarse ahí, sino No. que la habilidad se perfecciona y debe potenciarse. Que es como, yo creo que lo que dices tú, por lo que veo, ella entendió muy bien el capítulo 3 de Laterum, que habla justamente de eso, hablábamos de no es un hobby. Y en esta parte está como la habilidad, como entender que detrás de esa habilidad hay un llamado también. Que hay un llamado a poder perfeccionar, a poder, para con excelencia hacer lo que Dios está mandando a hacer. Y algo muy contrario de nuestra cultura chilena es que somos medios pillos y siempre buscamos sacar gratis todo y Hacerlo irnos por rápido. el camino fácil. Muy Eh, latino. Muy latino. Yo creo que no nos gusta invertir dinero. No nos gusta invertir dinero en conocimiento ni nada. Entonces es importante invertir tanto en tu vida espiritual como dinero en tu vida espiritual para que tu carácter crezca y también tu habilidad, invertir dinero en en tu talento también.
Tu Sí. don. Me llamaba la atención que si nos ponemos a analizar todo esto, el último punto es la habilidad. Exacto. Y Sí. se soporta sobre un carácter. Hay un carácter Sí. que tiene que afinarse para poder completarse con el don. Mm. Si uno se pone a analizar por qué en la historia del arte ha dejado de tener referentes cristianos como antiguamente, podemos ver que hay muchos artistas que en el fondo tenían esta identidad cristiana. Mm. ¿Y por qué cayeron o por qué muchos se suicidaron o terminaron su vida alejada? Era porque descansaron en su don y Mm. perdieron esta conexión espiritual. Mm. Y yo creo que tenemos que nosotros poder ser estos referentes en la actualidad Ujú. que unen su habilidad con su carácter su para carácter. poder Mm. mantener este mensaje y esta coherencia. Wow. No. Hemos llegado al Bien. final. Uy. Tendríamos mucho más para No, hablar. sí, pero no hay tiempo. Sí. Ah, no. Pero yo creo que es bueno dejar este pie de que como artistas tenemos que hacernos cargo de nuestra sanidad interior, de nuestro carácter, de nuestro interior. Y no lo veamos solamente en el mundo secular, sino que dentro de la iglesia también hay muchos artistas heridos, personas que se relacionan creativamente, que están heridas y necesitan ser sanadas para que también su don y su arte Mm. pueda también brillar como Dios quiere que brille. Mm. Wow. Ay, sí. Más carácter, menos talento. Exactamente. wow. Más carácter, menos talento. Bien, nos quedamos con eso, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí. Carácter antes que habilidad. Le damos gracias a nuestro equipo de audiovisual. a Que nos está presionando en el Manu, fondo. Pero esto ya, a corten. Manu, Está cortando. a Tommy, No, este por chiquillo. acompañarnos. Son lo más. Son lo más. Son lo que hay. Solo máximo. Solo máximo. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense. Cuídense. Compártanos, Compartan, síganos en redes suscríbanse. sociales. Oye, yo quiero hacer un llamado a todos los que nos escuchan hasta acá. Que por favor dejen su comentario. y Sí, todo, coméntenos en que redes voy respondiendo sociales, en, también sus comentarios. en Spotify y en Spotify se puede comentar, en YouTube. en YouTube Y en también, YouTube. y en todo lo Síganos de en Instagram, TikTok. en TikTok sí, también, también. así que Sale el... estamos ahí para seguir El Jonah expandiendo la truth. Nos La vemos. truth. Chao. Nos vemos. Nos vemos.